Muy buenas tardes y feliz sábado tengan todos. Vamos a tener nuestro repaso de la lección que, como ahorita les mencionaron, es basado en el libro de Marcos, pero específicamente en este estudio de la semana, pues vimos acontecimientos importantes en un día en el ministerio de Jesús. ¿Qué hacía Jesús en un día? Bueno, en este capítulo podemos ver cómo Marcos explica todo lo que Jesús hizo, las personas que impactó y bueno, el mensaje o lo que tenemos nosotros que aprovechar es bastante, ¿no? Sobre todo el aprender más de Jesús, el volver a recordar qué hacía, por qué lo hacía, qué impacto tiene en nuestras vidas, ¿no? Porque sin duda creo que el protagonista de nuestra historia, nuestro Salvador, pues es Jesús. Entonces, en este capítulo podemos acercarnos y recordar más acerca de lo que Él hizo, lo que logró y también qué era lo que lo movía a poder hacer tantas cosas, ¿no? Y bueno, comenzamos primeramente con estas etapas o estos actos que sucedieron en el capítulo. Comenzamos con un llamado, con una invitación especial de los discípulos y posteriormente vemos cómo él enseña con autoridad, cómo él sana, cómo él liberar de quién, bueno, de algunos demonios que habitaban en las personas y también cómo él le daba importancia o cómo se fue a orar. Entonces, así podemos resumir este capítulo y vamos a ver cómo podemos aprender de cada uno de estos acontecimientos. Primeramente, pudimos leer aquí en Marcos, vamos a tener el libro de Marcos abierto para poder dar lectura a este capítulo, que sé que ya han repasado también en la semana, pero vamos a situarnos en el versículo 16, Marcos 16, perdón, Marcos 1:16, donde Jesús hace la invitación a 4 pescadores y es cuando se empiezan a unir a él los primeros discípulos, donde Jesús pues se aparece con ellos en ese momento y les hace una invitación. Vamos a leer Marcos 1:16 al 20. Dice que andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran ¿qué? Pues eran pescadores y ellos estaban pescando. Y entonces Jesús les dijo, venid en pos de mí y haré que seas pescadores, pero ¿de qué? De hombres. Sin duda alguna, Jesús utiliza un lenguaje que ellos entendían y llamó su atención de esta forma. Y ellos, fíjense, o sea, aquí no hace ninguna pausa. Marcos relata que ellos escucharon y aparentemente dejaron sus redes y le siguieron. O sea, dijeron, bueno, dejemos las redes, lo que hayamos pescado, lo que íbamos a pescar, no nos importa, hemos recibido una invitación de aquel hombre que suena tentadora, así que vamos a bajarnos de nuestro barco y vamos a unirnos a Jesús. Esto nos dice en el versículo 18 y en el 19 dice que pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, y también ellos en la barca remendaban las redes. Y entonces también los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron, ¿ok? Dijo papá, pues adiós, he recibido un llamado y me voy a seguir a Jesús y voy a aceptar esta invitación extraña que me dicen que voy a pescar, pero voy a pescar hombres. Estoy segura que ellos no entendían que el significado de que iban a pescar hombres, pero entendían lo que era la pesca. Jesús se les aparece y ellos pues aceptan esta invitación. Entonces aquí nos habla acerca
de una invitación que Jesús hace, una invitación que implica seguirlo a Él. Y aparentemente nosotros vemos como que a estos hombres se les hizo muy fácil, no lo analizaron y simplemente pues siguieron a Jesús, ¿no? Fueron hacia Él, dejaron su trabajo, no les importó lo demás y fueron en pos de Él. Pero los demás evangelios pueden ampliarnos un poco más el contexto para entender esta historia y saber que ellos pues ya identificaban a Jesús, ¿sí? Nosotros podemos estudiar el libro de Juan y en Juan describe más cómo ellos ya tenían el conocimiento de quién era Jesús y aunque no lo entendían del todo, pero sabían por medio de Juan, que Juan, pues por medio de Juan el Bautista, porque estos discípulos eran seguidores de Juan el Bautista. Entonces hubo una ocasión en que Juan reconoce a Jesús como el Cordero de Dios y entonces ellos estaban ahí. Así que ellos ya sabían quién era Jesús, a ellos les interesaba y entonces al momento de recibir esa invitación, pues no fue algo que fuera como que completamente a ciegas, aunque sí es cierto, no conocían toda la realidad, pero sin duda había un previo reconocimiento de quién era Jesús. Así que no fue una reacción alocada o que no fuera pensada, aunque definitivamente no fue sobrepensada, también pues ellos pues atendieron al llamado, pero sí conocían de él. Bueno, nosotros, ¿qué podemos aprender o qué podemos resaltar de esta historia? Pues bien sabemos cómo Jesús fue llamando poco a poco a sus discípulos, pero cómo nos impacta a nosotros. Y es que sí hay un impacto porque realmente nosotros hemos recibido una invitación, ¿verdad? La invitación también de seguir a Jesús. La invitación también de, por medio de compartir el testimonio, nuestro testimonio, lo que Él ha hecho por nosotros, pues digamos que podemos ser pescadores de hombres, ¿no? El compartir el evangelio, eso significa, ¿no? Pero esa invitación a seguir a Jesús tiene un costo. Y para los discípulos tuvo un costo, ¿no? Que fueron entendiendo a medida que iban con Jesús y iban comprendiendo y después cuando Jesús se fue, cuando Jesús muere, resucita y va al cielo, pues todavía era más comprensible ese propósito y tuvieron dificultades, tuvieron que pagar un costo, ¿sí? Nosotros hemos decidido seguir a Jesús, pero ¿será que ya no le estamos siguiendo? O hemos seguido a Jesús, pero a medias, no por completo. Y si no lo seguimos por completo, pues sí es complicado que pueda hacerse su voluntad, lo que Él quisiera que hiciéramos si nos entregáramos completamente. Y es que el hecho de seguir a Jesús es una decisión que podemos tomar a veces fácil o que la hemos tomado a veces, pues por fe, que es pues realmente lo que debería movernos a seguirle, pero en el camino hemos encontrado obstáculos o hemos tenido que dejar cosas materiales, oportunidades, relaciones por seguirlo a él, ¿sí? Em, no, realmente no es fácil permanecer en el camino de Dios. Sí, yo sé que muchos de ustedes ya están pensando, a mí me tocó renunciar a esto, a mí me tocó alejarme de mi familia, a mí me tocó romper con una amistad, a mí me tocó sacrificar mi éxito profesional, muchas cosas, ¿no? Y la verdad es que, pues, cuesta trabajo, ¿sí?
pero la otra cosa es que vale completamente la pena, ¿no? Y vamos a ver cómo a lo largo de Marcos, vamos a ir viendo durante el trimestre, cómo el estar en el camino de Jesús, cómo acompañar a Jesús, cómo ver lo que hace, pues tiene una recompensa que es mucho mayor a todo aquello que dejamos. Y así como ellos pudieron tener sus obstáculos, pero pudieron tener la dicha de convivir con Jesús, nosotros también podemos tener esa dicha de convivir con Jesús todos los días, aunque no lo vemos aquí, pero sí presenciar el milagro de cambiar nuestras vidas, de ver cómo se transforman otras vidas, de ver cómo provee, cómo hay bendición, cómo hay salud, cómo hay tanto que podemos disfrutar de su lado y sobre todo que Él nos acompañe en esta vida hasta prepararnos para estar en la eternidad, ¿no? Entonces, si de repente hemos pues tenido como desánimo espiritual por todo lo que cuesta seguir a Jesús, recordemos que la recompensa es mayor y que realmente vale la pena el seguir en su camino y que realmente vale la pena decidir por Él todos los días de nuestra vida. Entonces, esa decisión que todos tomamos nos va a cambiar la vida, pero nos va a cambiar para bien, ¿sí? Y después pasamos al relato de Marcos, ya más adelante, en los versículos 21 al 28, donde ellos se encontraban en Capernaum. Así que después de que decidieron seguir a Jesús, pues se fueron a Capernaum y entraron a la sinagoga y era día de reposo, ¿verdad? Y Jesús estaba, pues, nosotros podemos decir ahora que estaba predicando, estaba hablando, era sábado, estaban en la sinagoga y Jesús hablaba de una forma que todos estaban maravillados. Podemos expresarlo aquí como dice el versículo 22, que dice que se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Realmente las personas que podían escuchar a Jesús quedaban impactadas y, y era muy distinto recibir un sermón, una enseñanza de Jesús que de los escribas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos hablaban conforme a sus costumbres, conforme a tradiciones humanas, con frialdad, y no se notaba realmente en ellos el amor de Dios, ¿sí? Así que cuando estos hombres se encuentran con Jesús, pues notan una diferencia. ¿Y cuál era esta diferencia? Porque sus palabras eran poderosas y atractivas y las personas que le escuchaban no podrían quedarse, no podían seguir siendo las mismas al escuchar a Jesús. Y es que Jesús empezó a hablarles acerca de la historia de los patriarcas y profetas que ellos conocían, pero pues lo veían muy lejano porque era algo que no se le daba importancia, pero Jesús comenzaba a nombrar todo ello y todo tenía sentido. Empezaba a ver luz, es decir, ellos empezaban a comprender toda la enseñanza de Jesús por la forma en la que la decía de una forma sencilla, con palabras sencillas, de forma directa, y dice que su hablar era como música. Y a quienes nos gusta y apreciamos la música, pues sabemos que puede impactar nuestros sentidos, pero también nuestras emociones, ¿no? Pero imagínense escuchar a Jesús con la verdad, a Dios mismo hablando, pues era un deleite, ¿sí? Y luego él presentaba las escrituras con palabras que no se prestaban a ser incomprensibles, ¿no? O sea, ellos comprendían el significado de estas palabras y él hablaba como quien tenía un propósito definido
que cumplir. No sé si les ha pasado que ven a personas que están tan comprometidas con su profesión o con su o personas o predicadores quienes tienen tanta certeza de su fe que es distinto el escucharlos a ellos que escuchar a otra persona que que probablemente no se percibe congruente o no se percibe que realmente esté viviendo lo que dice, ¿no? O aquellos maestros que saben mucho pero no saben transmitir el conocimiento y pues uno se pierde en tanta información porque no tienen una forma adecuada, quizás porque no disfrutan lo que hacen o porque no tienen la experiencia. Pues Jesús tenía la experiencia, Jesús era Dios mismo. Entonces, Jesús tenía un propósito, entonces todo lo que él decía impactaba, ¿sí? También él presentaba las realidades del mundo eterno, o sea, no solamente se quedaba con lo terrenal, sino que hacía énfasis en lo que realmente era valioso, ¿no? En las cosas del cielo. Y él tenía sabiduría y tacto para tratar con personas o con espíritus prejuiciosos, de tal forma que estos espíritus prejuiciosos también caían ante esta forma de hablar y los sorprendía y escuchaban y prestaban su atención, o sea, conquistaba su atención. Y mediante la imaginación, sacando ilustraciones de la vida diaria, vemos todas las parábolas, cómo son con situaciones que ellos comprendían. Vemos cómo Jesús pues daba un mensaje claro. Y todo esto pues las personas lo reconocían como con autoridad, o sea, él era congruente. Aquí tenemos una cita del libro de la educación de Elena de White que dice que él era lo que enseñaba, ¿sí? Sus palabras no solamente eran la expresión, una expresión o leía las escrituras y ya, sino que eran la experiencia de su propia vida y de su propio carácter. Jesús no solo enseñó la verdad, sino que Él era la verdad y eso fue lo que dio poder a su enseñanza. Y esto nos habla de un Jesús que atraía, que tenía autoridad y el mismo Jesús que nosotros tenemos comunión con Él, ¿no? Pero también nos recuerda de cómo el ser congruentes, y cómo el ser íntegros puede impactar a las personas. Y si nosotros somos llamados a ser discípulos, si nosotros somos llamados, somos como hijos de Dios, somos sus representantes aquí en esta tierra, pues, ¿cómo queremos ser escuchados si nuestras palabras solamente se quedan en palabras y no vivimos una vida ejemplar como la de Jesús, ¿no? Nosotros podemos hablar y podemos convencer y podemos aprendernos de memoria versículos y podemos prepararnos para dar un tema como lo estoy haciendo yo en este momento, pero si no dentro de nosotros lo que hablamos no es una realidad, pues esas palabras se van a quedar solo ahí y nuestro testimonio no va a impactar. Entonces, por qué aparentamos tanto a veces, no? ¿Por qué no somos auténticos? Jesús por eso atraía personas, por eso era escuchado, porque era auténtico, porque lo que él hablaba era lo que él hacía. Em, lo que él recomendaba, él mismo lo había hecho y tenía un carácter digno de eso. Entonces también esa es una invitación a nosotros meditar en cuán congruentes somos, ¿no? Eh, ¿Cómo nos va a escuchar alguien o cómo nuestras palabras van a ser valiosas cuando nuestras actitudes demuestran lo contrario, ¿no? ¿Cómo esperamos que alguien que, no sé, algún familiar o alguien que queramos pues que aprenda más acerca de Jesús, nos escuche realmente cuando siempre que lo vemos nos peleamos, ¿no? O cuando, pues no tenemos un carácter digno y pues no es algo, no tiene credibilidad, ¿no? Entonces, es algo que podemos aprender de Jesús y es algo que es posible, es algo que se puede hacer, ¿no? Luego, bueno, ya vimos cómo Jesús atraía, cómo Jesús tenía autoridad y
y después en ese momento, pues empezó a haber ahí una persona, ¿no? Que empezó a hablar y a interrumpir a Jesús. Este hombre estaba endemoniado, ¿sí? Ahorita vamos a ver más adelante cómo es que Jesús actúa y por qué, porque pues esa autoridad sobre también los demonios, ¿no? Y cómo él tiene poder sobre los demonios. Y cómo tiene poder sobre la enfermedad, él puede sanar, ¿no? Él puede librar de demonios. Entonces, aquí en el libro de Marcos, ya en los versículos del 32 al 34, vemos cómo las personas comienzan a seguirlo y a buscarlo para recibir sanidad. Em, Vamos a leer aquí este párrafo del deseado de todas las gentes, que dice que las noticias de la obra de Cristo comenzaron a difundirse por todo Capernaum, ¿no? Y era sábado, o sea, es el mismo día, ha transcurrido el mismo día, Jesús estaba predicando, platicando, enseñando en ahí ay, se me olvidó cómo se dice, bueno, estaba enseñando y después seguía siendo sábado, pero las personas esperaron a que se ocultara el sol para buscarlo, ¿sí? Y dice que hubo una gran conmoción. Ya me imagino como, no sé, piensen en algún evento o algún personaje muy famoso que de repente se va a presentar en tal lugar y la gente empieza avisar, hay las redes sociales, por teléfono, ¿no? Pues que va a estar en tal lugar y así. Algo así pasaba en Capernaum, así que todas las personas que escucharon de la noticia, pues se emocionaron y cuando se acabó el sábado, empezaron a salir de sus casas, de los talleres, de las plazas y se fueron a donde estaba Jesús. Y ahí en ese lugar llevaban enfermos que eran traídos en sus camas. Me imagino que los que no podían caminar bien iban apoyándose en sus bastones, sostenidos por sus amigos, débiles, y se acercaban a buscar al Salvador. Marcos 1:32 y 34 dice que ellos estaban en dónde estaban, aquí dice que salieron de la sinagoga en el 29 y se fueron a la casa de Simón, ¿sí? De Simón y Andrés. Y ahí Jesús sanó a la suegra de Simón y fue a esa casa donde empezaron a llegar las personas que querían recibir sanidad de Jesús porque se había corrido el rumor de que él sanaba, ¿no? Y entonces vemos a un Jesús ocupado, preocupado, a un Jesús compasivo, misericordioso, que es esas características son de las que más recordamos de Jesús, ¿no? Cuando recordamos su ministerio, cuando estuvo aquí en la tierra, siempre recordamos que Jesús sanó, y Jesús lo hacía porque sabía que era importante la salud física para que pudieran recibir el mensaje espiritual, para que pudieran comprender también cómo era la salvación, ¿no? Entonces, él suplía la necesidad de salud, pero también dice que muchas personas fueron hacia él. Vamos a leer el 34. Dice que sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y también ¿qué hizo? Echó fuera demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Esto de liberar, de sacar demonios, era algo que había hecho justo antes, ahí en la sinagoga, cuando un hombre comenzó a interrumpirle. Regresamos un poco a los versículos 24, donde había ahí un hombre con espíritu inmundo que le dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Has venido para destruirnos? Y el demonio reconoce quién es, ¿no? Dice el santo de Dios. Y Jesús, en el versículo 25, dice que Jesús lo reprende y que le dice, ¿cómo le dice? Cállate y sal de él. Con esa autoridad que él tenía, dijo, cállate, eres un demonio, cállate, y salió de él y el hombre pues sanó
Jesús liberó de ese demonio a el hombre y todos se asombraron de tal manera, dice en el versículo 27, que se preguntaban qué nueva doctrina era esa, que con qué autoridad mandaba a los espíritus inmundos y le obedecían. Así que ese evento había pasado y por eso muchas personas con espíritus de demonios, o sea, endemoniados, pues fueron a verlo. Y fíjense que había muchas personas en esta condición, ¿no? Porque aquí lo menciona, que no solamente fueron personas enfermas, sino que también fueron personas que querían que los liberaran de los demonios. ¿Y qué pasaba ahí? Bueno, según el deseo de todas las gentes, el periodo del ministerio de Cristo entre los hombres, o sea, el tiempo que estuvo en la tierra, fue el tiempo de mayor actividad para las fuerzas del reino de las tinieblas. O sea, Satanás estaba enojado, tan enojado, que pues atacaba mucho a las personas, ¿no? De esta forma. Había muchos endemoniados por esa situación. Entonces, esta era una forma que Satanás y sus ángeles hacían para dominar los cuerpos y las almas de los hombres, bueno, el cuerpo en realidad de los hombres, ¿no? Imponiéndoles el pecado y el sufrimiento y acusando a Dios de su condición, ¿no? Y por eso muchos decían, es que algo hizo y por eso está endemoniado o es pecador, etcétera, ¿no? Pero Jesús viene a dar solución a esto, pero a la vez de que estaba liberando a, a muchas personas de los demonios, pues aquí dice que pues Satanás pues aprovechaba, ¿no? Y que fue el mayor periodo de ataque de esa forma en los hombres. Y Jesús estaba demostrando el poder que Dios tenía, o sea, el poder que él mismo tenía de liberar a las personas de Satanás, ¿no? Y de proveerles una nueva vida, de hablarles de un Dios que no es un Dios castigador, es un Dios de amor y de compasión y que lo que estaba pasando en ellos no era obra de Dios, sino que era obra de quién, del enemigo, ¿no? Así que, pues me imagino que Satanás lo hacía para interferir en los planes de Jesús, pero Jesús también trabajaba, pues, liberando a quienes se acercaran a él de estos demonios, ¿no? Lo cual, pues, es bastante importante en su ministerio y también, pues, a la vez es ver como el conflicto, ¿no? Cómo el conflicto estaba ahí y cómo Jesús mismo pues tuvo que experimentarlo, ¿no? Y hacer frente a estas situaciones que exigían pues liberación por su poder, ¿no? Pero a pesar de que era un arduo trabajo, porque no olvidemos que Jesús pues era Dios, pero era un ser humano. Entonces imagínense que también se cansaba. Todavía no se ha acabado el día y tenemos que contar, todavía no se termina Marcos 1. Entonces él, a pesar de todo, él se regocijaba, tenía alegría cuando sanaba, cuando veía a las personas felices, cuando veía a las personas que quizás no caminaban, pues caminando. Entonces, mientras presenciaba los sufrimientos de aquellos que habían acudido a él, su corazón era conmovido de simpatía y se regocijaban en su poder de devolverles la salud y la felicidad. Y Jesús no cesó de trabajar, ¿sí? En esa ocasión hasta que la última persona que acudió a él fuera ayudada, fuera aliviada, ¿sí? Él no dijo, híjole, ya estoy cansado, mañana seguimos, ¿no? O es que ya no puedo, estoy ocupado, me voy. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos estos pretextos para hacer el bien? ¿Sí? De que ahorita no puedo, estoy muy cansado, tengo mucho trabajo. ¿Cuántas veces se nos acercan personas que necesitan de nuestra ayuda de muchas formas y nosotros las rechazamos por falta de tiempo, falta de ganas, falta de... Y a veces pensamos que falta de recursos cuando Dios nos ha dado y siempre hay una forma de ayudar. Entonces, Jesús, pues, él terminó ese día hasta que el último hombre
fue sanado o fue liberado de la condición en la que estaba. Y bueno, ya que era muy noche, se fue y descendió sobre el hogar de Simón. Había terminado el largo día lleno de excitación y Jesús buscó descanso. Pero mientras la ciudad estaba aún envuelta por el sueño, es decir, ya de madrugada, el Salvador se levantó muy temprano, todavía estaba oscuro, cuando se fue a un lugar desierto para orar. Y elegía esa hora porque era una hora en la cual todavía no había actividad, era una hora en la cual tenía tranquilidad, podía irse, pues me imagino sin que nadie estuviera viéndolo y no por ocultarse, sino porque tenía que ir a encontrarse con su papá a través de la oración, ¿no? Así que era un momento muy especial y esto nos da paso a lo siguiente que vemos en Marcos 1:35, donde pues dice que Jesús pues se levantó temprano a orar, ¿sí? Em, y encontramos algo que es un factor muy importante del ministerio de Jesús, o sea, era algo básico y vital en su vida. La vida de oración de Jesús revela el secreto del poder espiritual. Em, Era tan importante la oración, ahorita vamos a ver por qué, pero, y también vamos a aprender por qué era importante, ¿no? Por qué la oración es tan importante en la vida de Jesús. Imagínense que todo el día estaba trabajando, sanando, enseñando, alimentando, y también él no solamente oraba en la mañanita, también después de un arduo día de trabajo, también oraba y muchas veces pasaba toda la noche en oración y meditación, o sea, a veces no dormía, había días en los que no dormía y ese día había estado muy activo, cansado, me imagino que estaba, pero él priorizaba la comunicación con Dios y me imagino que eran los días en los que sentía mucho agotamiento y quería descargar todo lo que había escuchado, visto del sufrimiento de la humanidad, ¿no? Yo me imagino que esas noches que pasaba sin dormir y pasaba orando era porque realmente era una urgencia llenarse de su padre, de la reafirmación de lo que estaba haciendo. Entonces, para poder estar al siguiente día reanudando su trabajo. Él tenía una vida completamente dedicada al beneficio ajeno, ¿sí? Así que él debía de apartarse de una vida de incesante actividad y contacto con las necesidades humanas para buscar retraimiento, es decir, para buscar desahogarse y para que Dios lo volviera a llenar de propósito, de fortaleza. Dice que como uno de nosotros, porque pues era un ser humano, tenía necesidades, debilidades, pero tenía que depender enteramente de Dios, así como nosotros tenemos que depender enteramente de Dios. Así que en la oración, en el lugar secreto, él buscaba fuerza no humana, sino la fuerza divina que le ayudaba a salir fortalecido para hacer frente a sus deberes del siguiente día y a las pruebas. Recordemos que en ese tiempo ya pues tenía muchos enemigos y lo estaban persiguiendo y lo querían encarcelar, pero también lo querían asesinar. Entonces, nosotros ahorita estamos viendo en Marcos 1 una parte bonita de lo que Jesús hizo, pero conocemos que había muchos enemigos, nada más buscando la forma de provocarlo, la forma de matarlo, de desaparecerlo, ¿no? Entonces, él estaba soportando muchas luchas y torturas. Así que la oración lo comunicaba con Dios y él podía descargarse de los pesares que lo abrumaban y encontrar consuelo y gozo. Lo mismo que nosotros necesitamos, ¿sí? La oración es muy vital porque vivifica, porque da fuerzas, da energía, porque el orar significa depender de Dios, ¿sí?
Y muchas veces se puede preguntar uno, ¿cómo se mide la espiritualidad? ¿Será que se puede medir qué tan espiritual estás? ¿Qué tan espiritual es una persona? Resulta que la oración, el platicar con Dios, es una forma de poder medir la espiritualidad. ¿Qué tanto dependes de Dios? O sea, el orar nos hace depender de Dios y no de nuestras fuerzas, ni de nuestro trabajo, ni de lo que nuestras capacidades, ni de la economía, sino de Dios completamente. Entonces, el reflexionar en cuánto estoy orando es cómo está mi vida espiritual. ¿Estoy orando muy poco o no estoy orando? Quiere decir que de plano estoy viviendo sin depender de Dios, ¿sí? Estoy viviendo bajo mis decisiones, lo que yo quiero, lo que yo creo que me va a ayudar, me va a servir, pero mi espiritualidad está muy baja, ¿no? Pero una persona que tiene alta espiritualidad es aquella que depende completamente de Dios de tal forma que su vida es constante oración y no solamente una vez al día, sino muchas veces al día. Todo el tiempo está elevando su pensamiento a Dios, dedica bastante parte de su tiempo a Dios y sobre todo permite que Él dirija su vida y su agenda, como lo hacía Jesús. Jesús tenía su agenda de actividades, pero toda estaba dirigida por su Padre. Entonces, ¿cómo está nuestra vida de oración? ¿Sí? Imagínense si Jesús, siendo Dios, tuvo que mantenerse en una oración constante, completamente priorizada, aparte de quizás sentía cansancio físico, pero era más importante para él comunicarse con su padre. ¿Cuánto más nosotros la necesitamos en nuestro día a día? Em, la necesitamos porque nos vivifica, nos da vida, ¿sí? Y de repente andamos que deprimidos, angustiados, preocupados, tristes, enfermos. ¿Por qué? Porque nuestra oración no hay oración en nuestra vida, no hay consagración en nuestra vida. Entonces, aquí Jesús nos da un ejemplo de cómo, a pesar de las circunstancias, puede haber vida, puede haber ánimo, puede haber energía, ¿sí? A pesar de que nuestro trabajo sea muy cansado físicamente, estemos exhaustos o emocionalmente, pues con más razón necesitamos. Jesús estaba muy exhausto, tanto físicamente, pero también de lidiar con los rabinos. Y dice aquí en el discurso del Maestro de Jesucristo que su mamá y sus hermanos lo veían y lo veían muy cansado, de un semblante agotado, angustiado, quizás como nosotros hemos llegado a estar en algunas veces, que ellos veían a Jesús y temían que perdiera la vida, o sea, de lo abrumador que era el, el papel que estaba jugando en ese tiempo, en ese momento, ¿no? Em, los psicólogos creo que han de tener un poco de comprensión en esto más que nosotros, porque ellos todo el tiempo están conviviendo con personas con problemas de salud mental y con situaciones muy difíciles y ellos, o sea, todos los psicólogos de hecho necesitan terapia, necesitan terapia seguida para poder lidiar con esas situaciones que pueden enfermarlos a ellos mismos. Entonces me imagino que Jesús sentía algo así también y la oración era la solución. Entonces Jesús oraba y después de orar su cara, su rostro expresaba paz. Así que la oración era una sensación de refrigerio y él salía mañana tras mañana con otro semblante, dispuesto a hacer su tarea, ¿no? Entonces, esto también nos recuerda que nosotros tenemos que buscar ese refrigerio, que buscar esa ayuda, que buscar esa vida que necesitamos en nuestro día a día para continuar. Y la oración sustenta la vida espiritual, ¿sí? Como les decía, ¿cómo medimos nuestra espiritualidad? A través de la oración. ¿Y por qué la sustenta? Pues porque da fortaleza, porque nos da fuerzas sobrenaturales, o sea, Dios nos transmite su Espíritu Santo y su poder que de otra forma nosotros no podríamos tener, ¿sí?
Entonces, podemos aprender de lo que hacía Jesús, ¿no? La vida de Jesús era una vida de confianza constante en su papá, en Dios, sostenida por una comunión continua y su servicio para el cielo y la tierra fue sin fracaso, ¿sí? Como hombre, suplicaba ante Dios hasta que su humanidad se cargaba de qué? De una corriente celestial que unía la humanidad con la divinidad. Y de esa forma, él recibía vida de Dios y le impartía a los hombres. Tenemos la misma solución, ¿sí? Eh, Ir a Dios y pedirle que nos dé esos poderes espirituales, que nos llene de fortaleza para poder, pues, continuar en esta vida terrena. Y bueno, ya al final de lo que sucede en el capítulo 1 ya es otro día, ya es el siguiente día. Los discípulos le dicen que hay más gente queriendo, pues, buscar a Jesús, pero entonces Jesús les dice que se tienen que ir, ¿sí? Que hay otros lugares donde tiene que predicar y donde también él va a sanar y va a seguir, pero ya no es en Capernaum. Así que él sigue, y en el camino encuentra a un leproso. Sabemos que los leprosos, pues, prácticamente eran marginados, no tenían derechos y la gente, pues, obviamente quería tenerlos lo más lejos posible porque podían contagiarlos. Así que no participaban de nada prácticamente. Y Jesús, pues, no es el primer, el leproso, ¿verdad? Vemos en la historia otros leprosos que Jesús sana de una forma especial, sin miedo, sin... Prácticamente Él se acerca como Dios mismo, lo toca y lo sana, ¿no? Lo limpia, le dice que sea limpio. Vamos a leer el versículo 40. Bueno, el 41 dice, Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, o sea, porque ya estaba limpio, porque no tenía lepra, lo que Moisés mandó para testimonio a ellos, o sea, una ofrenda, ¿sí? El hecho de que Jesús haya sanado al leproso, bueno, habla acerca de la misericordia y compasión que él tuvo, pero también le dice que vaya al templo, que ofrezca, que vaya con un sacerdote, que se presente, que garantice que pues ya, o sea, que está sano y que reciba, perdón, ofrezca pues una ofrenda como se tenía que hacer. ¿Y qué significaba esto? Bueno, Jesús era muy criticado porque decían que él predicaba o lo que él enseñaba era en contra de la ley de Moisés, ¿no? Y nosotros sabemos que Jesús no vino a, pues, a cancelar la ley de Moisés, ¿sí? Entonces, a través de esto, él respeta pues el sistema de la ofrenda y entonces recomienda o le dice al leproso, que ya no es leproso, que vaya y haga eso, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Sí? Esto podemos encontrar mucha información, esto es un poco, pero en el deseo de todas las gentes nos habla acerca de este suceso y el impacto que tuvo, porque bueno, también sabemos que el que fue sanado pues no hizo caso y contó cómo había sido sanado, ¿no? Pero aquí dice que las palabras de la escritura demuestran con qué urgencia Cristo recomendó a este hombre la necesidad de callar, o sea, de cómo había sido sanado, y obrar prontamente. Y bueno, entonces dice que si los sacerdotes hubiesen conocido los hechos relacionados con la curación del leproso, o sea, que fue Jesús quien lo sanó y cómo lo sanó, pues el odio hacia Cristo los pudo haber entretenido o pudieron ir a investigarlo y todo, para que pues
pues ya saben que eran enemigos de Jesús, ¿no? Entonces encontraran alguna situación para seguirlo acusando y se iba a retrasar pues lo que quería Jesús para el leproso, que era que fuera a reunirse nuevamente con su familia y sus amigos, ¿no? Ya después de ir al templo y presentar su ofrenda. Por eso Jesús le recomendó eso, porque sabía lo que iba a pasar. También sabía que si decía que lo iba a sanar, pues muchos leprosos iban a buscar a Jesús y no es que Jesús no quisiera sanarlos, pero cuando Jesús sanaba, lo hacía también con un propósito especial, ¿no? Que apreciaran la salud, pero a la vez siempre les dejaba una enseñanza acerca de la salud espiritual, acerca de la salvación, ¿no? Entonces, esto se iba a convertir en algo caótico, lo cual sucedió, pero también, como vemos, siempre que hay algún error humano, Dios encuentra la forma de sacar, pues, provecho. Y a partir de eso, ahí en el deseado de todas las gentes, vemos como varios sacerdotes que conocieron el testimonio de Jesús y que vieron cómo él respetaba la ley de Moisés y reconocieron el milagro que hizo, varios sacerdotes lo aceptaron también como el Mesías. Entonces, tenemos como al final, pues, pues este hombre desobedece, sí se genera un caos, pero otras personas conocen acerca de Jesús y lo aceptan, así que eso es algo positivo, ¿no? Entonces, bueno, pues en este relato, en este capítulo, aprendimos y recordamos tantas cosas de Jesús, apenas el primer capítulo y con excelentes enseñanzas que nos motivan a imitar a Jesús, a, a adorarle, a maravillarnos de quién era, cómo era y sobre todo, pues, buscarlo, ¿no? Buscarlo y volver a aceptar esa invitación o retomar esa invitación que nos había hecho y comprometernos completamente. Y si ya estamos comprometidos, pues continuar en ese camino que nos va a llevar finalmente, pues, a encontrarnos con Él en el reino de los cielos. Que Dios les bendiga. Feliz sábado.